Muy buenas noches, comienza el séptimo arte. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes del Séptimo Arte en Sete Radio, ya sabéis, en el 99.2 de la FM, programa 230 ya, y estamos hoy a 14 de abril del 2021. Como decía, programa 230 y como siempre empezaremos presentando al equipo del programa. Marcos Ordóñez, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Santi Serrano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Lo dicho, como siempre empezaremos con las redes sociales. Ya sabéis, Facebook, el Séptimo Arte en Set de Radio. También tenéis Twitter, @setdecine, y el Instagram, en este caso, ArteEl7O. Tenemos también un colaborador, como siempre, que es el Satantanou, en la calle Tallers Satantanou. El teléfono es el 93 50 05 541, repito, 93 555 41. Y ya sabéis, es vuestra tienda de Blu-rays y DVDs. Cualquier cosa que necesitéis, como siempre, os digo, si no lo encontráis en la tienda, preguntad por Joan y él os ayudará a encontrar pues esa película que está pues por ahí perdida y que no sabéis por dónde anda y queréis tenerla en vuestra colección. Pues nada, preguntáis por Joan y él, si está, os la encuentra seguro. Lo dicho, Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y vamos a empezar pues con lo que irá el programa de hoy. Y en este caso, pues irá con estrenos, dos estrenos. Uno de este fin de semana, que es La Nube. En este caso, La Nube. Película francesa que cayó en el pasado Festival de Sitges y ganó algún premio, ahora hablaremos. Y los Estados Unidos contra Billie Holiday, películas que, bueno, que se van intentando pues ir rescatando, ya que en su momento no se han visto, y alguna que nos queda por ahí colgadas, pues hablaremos de esta película también. Tendremos, pues eso, en anteriores pantallas, con la película que nos traerá nuestro amigo Marcos, con Excalibur, del señor John Boorman, y nos hablará de la película. Y luego, para finalizar, Super Movies con Santi Serrano para que nos traiga todas esas noticias pues dedicadas eso, a los superhéroes dentro del cine. Esto amenizado, como siempre, con unos temas que hoy lo he dedicado, sobre todo, a pues el mundo del Rey Arturo. Y empezaremos con la banda sonora del Primer Caballero, dirigida por Jerry Goldsmith.
Bueno, y con esta música, como siempre, entramos en los estrenos y empezaremos hablando de la película La Nube, o La Nube, como se ha llamado aquí. Película dirigida por Jacques Philippot y premio del jurado en el pasado Festival de Sitges 2020, y también a la actriz Souliane Brahim, que ganó el premio a la mejor actriz, ¿no? Santi, tú la llegaste a saber también, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció la película? Regular. ¿Sí? Que no digo que sea mala peli, lo que pasa que, claro, yo cuando voy a Sitges quiero ver cine abiertamente fantástico y de terror. Y esta peli cae bastante en el drama. Encuentro que cuando puede girar a algo más chungo, más terrorífico, pasa de puntillas y es como que no quiere. Pero bueno, que tampoco está mal. ¿Explico yo el argumento de la peli, Mario? Sí. Pues bueno, es una mujer que está separada, que tiene 2 niños y que vive pues en una casa de campo ahí apartada de todo, y bueno, es una granja, y parece ser que tenía negocio de animales, explotación de animales, pues de carne, de productos lácteos y tal, y le da por crear una granja. ¿Son langostas o son grillos? ¿Qué eran? No, langostas, sí. Langostas. Sí. A raíz de la crisis intenta probar algo nuevo, sí. Eso es. Pues cultivar langostas para el consumo humano. Una vez que están secas, pues para hacer harina, para fritos, en fin. Si vas al mercado de... ¿Cómo se llama? El de la boquería. Allí hay algunas paradas que venden insectos para consumo humano. Bueno, y en otros países no es tan raro. Aquí no es muy común. Y bueno, la mujer se empieza a obsesionar con que esto le funcione, porque la verdad que está bastante mal, hasta que, lo digo, sí, se ve en el tráiler, sufre un accidente, se corta, que es lo que se ha visto ahora en la escena, se cae al suelo, se hace sangre, y las langostas se alimentan de su sangre a raíz de una herida que se le abre, y ve que un cultivo que en principio parecía que no acababa de tirar, las langostas no crecían lo suficientemente grandes y tampoco había ni cantidad ni calidad, a raíz de que parece que las langostas son un poco en plan vampiros, pues esto empieza a fructificar y el negocio tira para arriba. Y entonces es, por una parte, bueno, es como una vampirización en 2 sentidos. Las langostas son como vampiros, porque ella cada vez pues va dándole más sangre para alimentarlas, y por otra parte es una vampirización del trabajo. Ella pues cada vez va estando más consumida por este trabajo que le obsesiona, hasta el punto de que no puede conciliar su trabajo con su vida familiar ni las relaciones con personas. Y no voy a decir el final, pero bueno, esto muy mal, o sea, muy bien, no puede acabar. No, la verdad es que, bueno, yo creo, a mí sí que me parece fantástica, aunque sea, sí, digamos que podría tocar más entre el thriller y el drama social también, porque esta mujer no deja de ir a parar a esto a raíz de que ya tiene la crisis. La granja, tiene los hijos y tiene que crear algo para salir de esta crisis. Y digamos que el dinero que tiene a raíz de vender varias cosas, pues lo utiliza para esta granja de saltamontes que están de moda porque se comen en muchos sitios, y aparte, como tú decías, pues se hace harina y tal. Yo sí que la veo bastante fantástica, sobre todo por ese mundo vampírico de las langostas, y al mismo tiempo de esa obsesión de ella por ver que el negocio, a raíz de alimentar más a los saltamontes, cada vez va mejor. A raíz de eso empieza de sangre, empieza a crear pues una serie de naves allí que empiezan a montar cada vez más. Y llega un momento que es verdad que los saltamontes, pues bueno, empiezan a reaccionar de una manera imprevisible, que como tú dices, no explicaremos.
Y al mismo tiempo es verdad que también hay esa trama social en la que ella, al dedicarse totalmente a su trabajo, pues digamos que los hijos los tiene como muy apartados. Su vida social queda apartada de ella. Y bueno, pero creo que es una película que Jazz Philippot le da unas imágenes a veces siniestras. Y el único pego que pondría yo a esta película, que a mí me gustó y bastante. De principio yo le voy a dar un 8, con eso te lo digo todo. Sí, es una película que me falla un poco la parte final. La parte final porque parece que vaya a desencadenar en algo aún más terrorífico y mucho más, digamos, fantástico. Y es verdad que queda un poquito ahí, pues eso. Bueno, no es un mal final, pero... Claro, pero no es el esperado por la gente, lo que decimos, por los que nos gusta el terror y el fantástico, pues que se adentre más en el mundo fantástico, ¿no? Pero bueno, ya sabes que la mayoría de festivales, y en Sitges también, pues sobre todo los de género hablo, pues hay muchas películas que bueno, quedan ahí un poco el toque fantástico. Tocan de pasada el fantástico. Pero yo no sé si el director es que no se atreve a abordar, a abrazar el género de terror de todas, o es que no le interesa y lo que quiere es pues explicar, abordar esto de forma metafórica. Sí. No, es que lo toca, para mí lo toca totalmente de forma metafórica y sobre todo él lo que profundiza mucho es en la situación de crisis y el cómo una familia tiene que salir de eso con la obsesión de ella a raíz de la alimentación de los saltamontes y de ver que cada vez va aumentando más y se obsesiona con eso, con que parece pues que ve ella y dinero por un tubo. Pero yo la veo más eso, un drama que no una peli de terror. A raíz del alimento que le da a los saltamontes de la sangre, me da la sensación que iba a desencadenar un poco en el enjambre. En aquel caso eran abejas asesinas. Y aquí, parece que vaya a tirar por ahí. Pero se frena el director y lo convierte en una película con un trasfondo muy social totalmente y sobre todo de situaciones, pues eso que pasan muchas familias y sobre todo en el campo a raíz de la crisis, ¿no? El intentar encontrar una salida a esa situación, ¿no? Pero vuelvo a decir, un drama humano que no una peli de terror. Sí. No, si a mí, bueno, a mí no me disgusta. Pero tiene sus momentos. La verdad es que a mí no me desagradó y creo que es una película que vale la pena ver. Ya no si es por el toque fantástico que lo tiene, pues como película a mí me parece una buena película, la verdad. Un 8. ¿Tú qué puntuación le das? Yo le pongo un 7, va. Un 7. Que la actriz está muy bien. La actriz la verdad es que lleva la fuerza del papel, o sea, de la historia y la verdad es que lo hace muy bien. A mí me gustó mucho. Y bueno, y le dieron el premio al jurado, pues una mención especial a esa película. Quiero decir que algo vieron, ¿no? En fin, sí, claro. Pues lo dicho, La nube o La Nu del señor Jazz Philippot, una película que si no habéis visto, la verdad es que vale mucho la pena. Y ahora vamos con una película totalmente diferente, que es Los Estados Unidos contra Billie Holiday, y esta creo que solo la he visto yo, por lo que hemos hablado antes. Y es un biopic sobre el personaje de Billie Holiday, que fue una actriz que murió a la edad de 44 años, en el año 59, Hostia. Y que tuvo una vida, bueno, muy dura y una vida horrorosa, la verdad. Salvo la época esa que empezó a tener éxito cantando, porque fue una cantante de jazz con una voz muy especial y en los años 50 fue considerada, al lado de Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, como las 3 mejores cantantes de jazz, y muchos críticos la destacaban a ella como mejor cantante de jazz de esa época. El señor Lee Daniels, director del Mayordomo Precious, películas pues que tocan mucho. Bueno, en Precious también tocan el drama de la chica aquella, no sé si la llegaste a ver tú, Santi. No, pero sé que ¿no? Es esta de la chica gordita. La chica está gordita, sí. Pero siempre tiene un trasfondo, pues hablando de lo que es los afroamericanos en Estados Unidos, pues bueno, que hoy en día, en pleno siglo XXI, aunque haya cambiado mucho con los años pues 30, 40, 50, 60,
pero bueno, sigue habiendo pues muchos problemas. Ahora ha habido otro muerto afroamericano que el señor policía dice que en vez de sacar la Taser, sacó la pistola y le pegó no sé cuántos tiros. Bueno, creo que hay una diferencia, pero bueno, total. Que se equivocó y que fue sin querer, ¿no? Sí, bueno, dice que se equivocó. En vez de coger la Taser, la pistola. Yo que como hice la mili, he tocado armas, creo que hay una diferencia entre un Taser y un arma. Primero, ¿no? Bueno, primero la empuñadura y luego exacto. que una vez que le des al gatillo, el sí. sonido, el impacto, o sea, es que no. En fin, pues este hombre toca mucho pues lo que es los derechos civiles de los afroamericanos y sobre todo una ley que es la del linchamiento, que el año 2020, o sea, el año pasado, se intentó revocar esa ley y no hubo una unidad entre republicanos y demócratas y aún sigue ahí. Se hizo famosa por la canción Strange Fruit, que es una canción que trata de las masacres que hicieron con los afroamericanos y sobre todo una fruta que colgaba de los árboles, que eran los mismos negros y negras que mataban, pues el Ku Klux Klan, sobre todo, y bueno. La historia también radica en la persecución del FBI, sobre todo por cantar esta canción, pero sobre todo porque era negra. Y era una persona negra y famosa, que eso lo hacía aún más peligrosa, ¿no? Ya que su voz podía llegar a muchos sitios. Su vida, a raíz de tener éxito, porque es una persona que tuvo muchos problemas desde cría, abusada por un familiar cuando era una cría, 10 años, la llevaron a un colegio católico y a los 2 años la sacaron de allí y su madre, que también ya tenía una mala vida, la prostituyó, hasta que cuando ya era adolescente o con un poquito más de edad, la vio alguien cantando en un club y la llevó a la orquesta de Benny Goodman y a raíz de ahí pues empezó a cantar y a hacerse famosa. Problema que a raíz de su vida tan dura se convirtió, era una yonki, heroína, y el FBI la intentaba pillar, ya que no podía pillarla por la canción, la intentó pillar por heroína y estuvo en prisión, creo que fueron 9 meses, y hasta el día de su muerte, con 44 años, cuando estaba pues ya en el lecho de muerte, allí en un hospital, estuvo encadenada hasta que murió, o sea, esposada, porque el FBI la había detenido. Una vida bastante dura y ahora es cuando entro con la crítica de la película. La crítica de la película es que trata de sus 10 últimos años y solo se ve en un flashback de cría, nada, en una imagen, un sueño que ella tiene y tal, y te explican muy poco. Le dan muchas vueltas a esos 10 últimos años de ella cantando las canciones, de que el público le pide que cante esta Strange Fruit, demasiado todo lo mismo. La salva la actriz que se llama Andra Day y que es Cassandra Monique Battier, una actriz que es cantante sobre todo, compositora y ha hecho, por lo que estuve buscando, ha hecho algunas películas. Ella pone la voz y es lo mejor de la película, porque la imita muy bien y además lo hace muy bien. Pero la historia, 130 minutos, la verdad es que en algunos momentos se me hizo un poco pesada, porque le están dando todo el rato vueltas a lo mismo. Los hombres que intentaban abusar de ella a nivel no de sexo, sino de intentar sacarle el dinero. De sí, cuando murió, le quedaban $700 en la cuenta corriente y en efectivo tenía 0,79 centavos en el bolsillo. O sea que con eso te lo digo todo, una persona que tuvo mucha fama y que tuvo una época. El FBI le sacó, por aquella época, tenías que tener como un certificado para poder cantar, se lo sacó, lo pasó muy mal y empezó a hacer giras. Vino a Francia, vino a Europa, hizo algunas giras y volvió a Estados Unidos, donde allí ya pues acabó ya con de una cirrosis, ya que el alcohol también estaba muy en su vida. Alcohol y drogas no es buen combinado. Es una película que le voy a dar un 6 porque la actriz lo hace muy bien, las canciones que salen
me gustan, además Billie Holiday me gusta como cantante. Y nada más, porque tampoco es que tenga mucho más. La película, ya te digo, no es una película que digamos, indague en una vida a la que se le podría haber sacado mucho jugo. Entiendo que no empezase desde pequeña, porque podría ser una película de 10 horas, pero sí que podrían haber hecho flashbacks con su vida y no dedicarlo a los últimos 10 años, que al fin y al cabo es eso, de club en club, sus historias con los hombres, sus historias con la droga y nada más. Digamos que podría haber sacado el señor Lee Daniels un poquito más de jugo a la película. Lo dicho, le doy un 6 para una película que podría haber estado mucho mejor. Y ahora, antes de entrar en la sección de Marcos Ordóñez en anteriores pantallas, vamos con un tema de Excalibur, que fue desde Trevor Jones, que fue el que, digamos, hizo la banda sonora de Excalibur, aparte de los temas que pusieron ahí el señor John Boorman. Vamos con Excalibur de Trevor Jones. Two things in my life, but never. The land grabber, the outlaw. Bueno, y con esta música entramos en la sección de anteriores pantallas, como siempre, con Marcos Ordóñez, para que nos hable de Excalibur, una película que, por cierto, hace muchos años, después de verla, pero igual te hablo de los años 80, Marcos, vi un documental de cómo se hizo esa película y la verdad es que, bueno, el señor John Boorman hizo que los trajes, que supongo que esto lo explicarás y tal, fuesen reales y las luchas en el barro, todo esto les costó bastante. Explícanos sobre Excalibur, Marcos. Bueno, no te creas, las armaduras, ahora veremos. Era un poco vale, yo es lo que decían. Y luego seguramente, yo no sé si es el mismo, pero seguramente era el documental que hizo Neil Jordan. Neil Jordan podría ser. Hablaremos también de eso. Bueno, pues empezamos con Excalibur. 140 minutos de película, con un presupuesto del año 81 de 11 millones de dólares. Que recaudaría 35 millones de dólares. Bueno, no está mal, triplicó la inversión inicial. El director, como hemos comentado, es John Boorman. Y el estreno en Estados Unidos fue el 10 de abril del 81, o sea, justo hace 40 años. Sí. Bueno, y en España no lo recuerdo, yo diría que fue más bien hacia otoño, pero no estoy muy seguro, no lo he consultado. Bueno, muy brevemente el argumento.
Bueno, Merlín, el hechicero famoso del ciclo artúrico, entrega la espada Excalibur a Uther Pendragon, quien consigue la paz. Para que consiga la paz en sus conflictos con el duque de Cornualles. Una vez obtenida la paz, Uther queda fascinado por la esposa del duque. Merlín hará un hechizo para que pueda poseerla, pero como pago reclamará, en palabras de Merlín, el fruto de esa noche de lujuria. 9 meses después nacerá un niño, Arturo. Herido de muerte por los soldados del duque, Uther se arrastrará y conseguirá clavar, como ahí estamos viendo, la espada Excalibur en una roca, y recordando que solo un rey podrá sacarla de esa roca. Bueno, John Boorman había escrito el guión junto a Roscoe Pallenberg ya por finales de los años 60, hace mucho tiempo antes de la película. Él tenía pensado que fuera una película de unas 3 horas y empezaron en negociaciones primero con United Artists. La Major, en principio, no le pareció muy bien porque vio que iba a ser una película muy, muy cara y no le veía mucho futuro, pero, sin embargo, como los temas eran similares, le comentó a Boorman de que ellos tenían ahora los derechos, se los habían comprado a Tolkien, del Señor de los Anillos, y si le interesaba podía hacer la película. Bueno, Boorman empezó a trabajar para hacer una película bastante larga, un poco condensando las 3 novelas del Señor de los Anillos, pero finalmente, bueno, empezó a cansarse del tema, porque eso significaba renunciar a su proyecto de Excalibur, y finalmente lo abandonó. Bueno, todos recordamos que los derechos que tenía United Artists finalmente se lo ofrecieron a Ralph Bakshi, que hizo la película de dibujos animados en una parte, y la segunda pues que nunca llegó a hacerse pues por el poco éxito que tuvo la película. Sin embargo, tuvo suerte porque alguien le comentó que hablara con Orion, que era una pequeña Major que empezaba a funcionar en aquellos años y que quizás les interesaría un proyecto así ambicioso, ¿no? Por lo menos temáticamente hablando. Y finalmente pues con Orion pudo empezar la película. Todas las localizaciones están en Irlanda y la mayoría del equipo de producción también era irlandés. John Boorman es irlandés, además de hecho tiene su casa pues en la zona de rodaje, y se comentaba pues en algún documental también de que él se iba a dormir cada noche a su casa, en fin, rodaba y cada noche acababa en su casa, o sea que lo tenía perfecto. Bien, el guión se basa en el mítico libro, en la mítica obra de Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo. Un libro que fue terminado, que condensaba pues un poco todas las leyendas sobre el rey Arturo anteriores a 1469, que fue cuando Thomas Malory escribió el libro. Recopilaba todas las historias y todas las leyendas. Muchos de los actores que estaban en la película empezaban sus carreras en el cine, eran actores con mucho prestigio teatral sobre todo, pero en el cine no habían tenido una gran película. Esta fue la primera que hicieron. Y por ahí tenemos, por ejemplo, a Liam Neeson o a Gabriel Byrne, que directamente era la primera película que hacían, era su debut en el cine. Y también, pues bueno, teníamos a Nigel Terry, el actor que hacía de Arturo, Helen Mirren, joven y guapísima en esta película, Nicole Williamson, el actor que encarna a Merlín, Patrick Stewart, nuestro querido Patrick Stewart, de Star Trek y de X-Men, y otro característico, pues ahora muy famoso, que era Ciarán Hinds. Sí. John Boorman, curiosamente, hablando de actores, coló a todos sus hijos en el casting. Es decir, el Charlie Boorman, que luego era ya pues adulto o adolescente en La Selva Esmeralda, Charlie Boorman hacía de Mordred niño.
Telshe Borman hacía de la dama del lago, la chica que sacaba la espada del agua, y Catherine Borman era la esposa del duque de Cornualles, que Pendragón, al poseerla, Merlín le da ese hechizo para que se presente con la cara del duque de Cornualles, ¿no? En la película llovió prácticamente durante todo el rodaje. Era muy habitual el equipo parado, quieto, esperando a que parara un poco de llover. Eso también le da un tono especial a la película, sobre todo por la frondosidad de la vegetación. Hay una escena famosa en la película, que es la escena de amor entre Sir Lancelot, encarnado por Nicholas Clay, y Ginebra, que la interpretaba Cherry Lungi. Escena famosa porque es la escena que desencadena un poco el desastre que vendrá, ¿no? La infidelidad de Ginebra con el rey Arturo, etc. Bueno, lo cierto es que ahí estuvieron hablando y finalmente decidieron hacerlo desnudos en el exterior, en el bosque. Y esto es bastante comentado, que pasaron un frío terrorífico, que con todo pues le echaron todo lo que hacía falta y lo hicieron, y que además estaban invadidos por los mosquitos. Bueno, los protagonistas, Merlín, que es Nicole Williamson, y Morgana, Helen Mirren, estaban enemistados desde hacía mucho tiempo. Helen Mirren era una gran actriz de compañías de Shakespeare y en fin, de teatro clásico, y por lo visto habían hecho un Macbeth juntos y, tuvieron un enfado, y desde entonces pues estaban absolutamente uno contra el otro, ¿no? Borman pensó, teniendo en cuenta el conflicto que se genera entre los dos personajes, que estén enfadados me va a ir muy bien, pues oye, perfecto, venga, lo hacemos así. Y lo curioso es que, andando el rodaje, cuando acabó, Nicole Williamson y Helen Mirren acabaron como grandes amigos, como si nunca hubiera pasado nada, de lo cual pues todo el equipo se alegró mucho, ¿no? Bueno, el tema de las armaduras. Terry English fue el encargado de construir las armaduras, era un artesano experto en el tema, y eran unas armaduras hechas de aluminio, siempre limpias, brillantísimas, aunque ahora voy con lo que decía Mario al principio. Sí. En este caso, a ver, queda muy bien, porque estamos asistiendo a una leyenda, a un relato, casi un cuento. Entonces, un poco, claro, no estás con el libro de historia en la mano, porque no lo es. Pero sí que es cierto que ahí hay un anacronismo, en el sentido de que, Arturo se sitúa en lo que ellos llaman la Edad Oscura, y la Edad Oscura es la Alta Edad Media, es decir, la Edad Media que vino después del Imperio Romano, ¿no? Y sin embargo, este tipo de armaduras son de la Baja Edad Media, de la Edad Media ya a partir del año 800, 900, una cosa así, ¿no? Entonces, un poco por ese lado, yo cuando vi la película y las veces que la he visto, puesto que estaba dentro de una fantasía, me ha parecido siempre estupendo y nunca le he puesto ninguna pega, ¿no? Arturo, a raíz de la infidelidad de su mujer, todo lo que es los caballeros de la mesa de la tabla redonda, que tanta buena relación, la caballerosidad que tenían unos con otros, se va deshaciendo por el mal ambiente que se va creando. Solo tendrá la esperanza de traer como un nuevo rayo de luz a su reinado, consiguiendo el Santo Grial. Entonces, en eso se empeñan los diferentes caballeros, sobre todo Perceval, para conseguirlo. Bien, la banda sonora es muy famosa también de Excalibur, porque puso de moda una pieza que es el Carmina Burana, que se hizo muy popular, como ya decía, y que Carl Orff, el arreglista y compositor, la realizó también en virtud de diferentes composiciones antiguas, ya de la Edad Moderna y de la Edad Media. Y claro, era un placer en la película ver la lucha o ver las cabalgatas del ejército,
con los cánticos de esa pieza, ¿no? Que tanto animan al combate, ¿no? En el caso de esta película. También hay que decir que, bueno, que suenan piezas magníficas de Wagner, sobre todo de Parsifal, de Tristán e Isolda, y el resto de la composición de la banda sonora la realizó, como bien decía Mario, Trevor Jones, que claro, que tuvo que lidiar pues con eso, ¿no? Con unas piezas tan potentes y que bueno, que claro, que jugó con un poco de desventaja. Lo que sería una buena anécdota sería decir que una de las películas favoritas de Zack Snyder es Excalibur, precisamente. Y pues bueno, he tenido ocasión de comprobarlo en Batman vs Superman, El amanecer de la justicia, cuando Bruce Wayne y sus padres pasan delante de la fachada del cine en el que pone Excalibur. Es verdad. Sí. La película tuvo una nominación al Oscar por la mejor fotografía. No tuvo suerte en la carrera de los Oscars y tampoco la consiguió. Lo nominaron, pero no la consiguió. Eso sí, la Academia le entregó a John Boorman un premio especial por la contribución artística. Era una película que cuando éramos muy chavales y la vimos, bueno, la recordamos como una locura de estética, ¿no? De todo cuidadísimo, una boda en el bosque, una cosa pues única, ¿no? Después, bueno, deciros también, como complemento a lo que decía de las localizaciones, Excalibur se filmó en el castillo de Cahir, un edificio en Irlanda bastante famoso y muy bien conservado. Ahí se rodaron bastantes escenas. También en una cascada que se llama Power Scout Estate, y en la costa de Kerry, del condado de Kerry, que es cuando Arturo va hacia la isla de Avalon, también muy recordada por la canción de Roxy Music. Bueno, esto sí. me lo permito yo. Bueno, John Boorman, para quien lo conozca poco, comentar que es un gran director, que ya lo era mucho antes de empezar con Excalibur. John Boorman tiene magníficas películas como A quemarropa, por ejemplo, con Lee Mervyn del año 67, Infierno en el Pacífico, también con Lee Mervyn y Toshiro Mifune. Deliverance, que es un peliculón. Para mí es una de sus mejores películas de Deliverance. Sí. Deliverance es fantástica. Claro, luego, también hizo un bodío que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Sí, Zardoz. No, Zardoz, bueno, eso también, pero sobre todo el Hereje 2, El Exorcista. Sí, el Hereje. Sí, eso claro. Fue horrible, sí. Dios mío. Casi es más buena Zardoz. Sí, por eso te digo que Zardoz tampoco es que sea muy buena, pero al lado de esa es que... La película que seguramente quiso quemar Sean Connery viéndose con los años con aquel atuendo, ¿no? Sí. Por ahí, con las botas aquellas. Sí. Bueno, era una cosa... Sí, era horrorosa. Tuvo estas y luego también tuvo otras después de Excalibur, como Esperanza y Gloria, El General, que fue muy premiada, y ya, pues bueno, de los últimos éxitos, que fue El Sastre de Panamá. Otra curiosidad es que Helen Mirren y Liam Neeson se hicieron pareja en la película y como pareja vivieron juntos 4 años. Pues le sacaron un provecho importante a Excalibur. Una cosa también curiosa respecto al sonido. Hacía poco que se había inventado, o inventado, no sé, pero por lo menos presentado para salas de cine, quizás sea eso, el Dolby, el sonido Dolby. Que yo recuerdo que lo primero que vimos fue El Cantor de Jazz Moderna, una película de Neil Diamond horrorosa, y que se presentó en España como la primera con sonido Dolby. Y esta, pues nada, a John Boorman le vendieron un poco la moto de que esto va a quedar impresionante, ya verás, tal. Empezaron a hacer mezclas con la tecnología Dolby y quedó un desastre. Con lo cual, la película acabó siendo mono. Yo supongo que después ya se harían los pertinentes ajustes y ya lo harían, pues, en fin, con todo lo que tiene que ser, pero en su origen la película era mono. Bueno, las escenas del bosque
y de la espada, sobre todo, de Excalibur, estaban dirigidas con luces verdes, con focos verdes, para un poco acrecentar el sentido de lo mágico, según comentaba John Boorman. Lo que decía también al principio, recuerdo la visita de Neil Jordan, bueno, no sé si tuvo más, pero cuando yo estuve allí con él en la rueda de prensa, en el 84 en Sitges, presentando En compañía de lobos, sí. Pues él hacía mucha mención a que él, aparte de, o sea, que esta era su primera película y que lo que había hecho era trabajar con John Boorman haciendo el making of. Entonces hizo una película que se llamaba así, The Making of Excalibur, Myth into Movie. Más cosas. Algunos estudiosos en todo ese universo de leyenda del rey Arturo sitúan también el nacimiento de Camelot justo cuando acaba el Imperio Romano. Es decir, por ejemplo, el Príncipe Valiente, el famoso cómic de Harold Foster, hay aventuras del Príncipe Valiente que pasan en la Roma ya de la parte final, ¿no? Y salen romanos y pues las túnicas y todo tal cual. Bueno, un poco en la que se basó el rey Arturo, la película. Exacto, la película de Anthony Owen. Exacto. En romanos, por eso te digo, luego hubo películas que seguían un poco esa tendencia y otras que no, otras que directamente pues bueno, lo encontraban que no tenía nada que ver con el final de Roma, ¿no? Bueno, hablábamos de Sean Connery, pues también comentar que en un principio se habló con él para que hiciera de Rey Arturo. Lo que pasa es claro que Sean Connery en aquellos años ya estaba talludito, ya tenía sus 40 años. Y claro, pues, pasar de ser un adolescente a ser una persona anciana, Nigel Terry lo lleva bien porque es un tipo más o menos juvenil, ¿no? Y hace bien de adolescente y hace bien de rey maquillado y de mayor, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se estuvo en negociaciones con Connery, que después sería el primer caballero. Exacto. Hizo el Rey Arturo, sí. Y para mí, el caballero verde, ¿eh? Y el caballero verde. Sí. Que para mí también. Que para mí el primer caballero era Exin Castillos, o Lego. Era una película donde la ambientación era cero patatero, ¿no? Sí. Bueno, era de parque de atracciones. Sí, de parque de atracciones, sí. De un parque temático de Arturo. John Boorman no quiso en principio llamarla Excalibur, porque le pareció que sería poco comercial, una palabra muy desconocida. Yo no conocía Excalibur hasta que vi la película, no sabía que era eso, ¿no? Y entonces le puso Merlín primero, pero ya había una producción que había registrado el nombre de Merlín. Y después le quiso poner Knights, caballeros, pero el señor Ridley Scott ya lo había registrado también para una película menos sobre ese tema, no sobre ese tema, medieval, que quería llevar a cabo. Después, a ver, un dato que me ha hecho gracia, que es que cuando las tierras del rey Arturo, pues por todas las desgracias que pasan, se convierten en un páramo, en los relatos de artúricos, al rey se le llama rey herido o rey pescador. Me hace gracia porque eso me ha hecho acordarme de la película de Terry Gilliam, que lo llevaba muy bien y además aparecía aquí el caballero un poco con todas las visiones que tenía Robin Williams, ¿no? Y bueno, ya el último dato. Las corazas eran tan brillantes que en alguna ocasión, si uno se fija, se ve la cámara reflejada en ellas. Ostras. y hasta aquí esta peli que a mí particularmente me impactó mucho cuando la vi y siempre que la repesco pues paso un rato estupendo. Pues yo, como decía Santi, también la tengo que revisar otra vez porque hace mucho tiempo que no la veo. Hace muchísimo que no la veo. La vi de pequeño y creo que en un pase en la tele y que no la he vuelto a ver. No, yo la vi en el cine y luego la volví a ver alguna vez y tengo aquí el DVD y lo he visto, pero hace un montón de años que tengo el DVD. Claro. Bueno, pues vamos, después de esta interesante, como siempre, sección de pasar esta película, Excalibur, de John Boorman, vamos con la última banda sonora antes de entrar en Super Movies.
con el Rey Arturo de Hans Zimmer. Bueno, y como siempre, con esta musiquita entramos en la sección Santi, sección Super Movies de Santi Serrano. Santi, decirte que te quedan 11 minutos para hablar de todo. Vale. Vale, pues empieza. Vale. Vamos con... Pues bueno, sí, hemos estado hablando de Excalibur, donde sale Helen Mirren. Y bueno, pues la semana pasada pues mencioné que Helen Mirren iba a ser la villana de Shazam 2. Y pues hay un fichaje sorpresa para esta secuela de Shazam, que es Lucy Liu, que también va a encarnar a otra villana. En principio va a ser de hermana o hermanastra del personaje de Helen Mirren y va a interpretar a un personaje que se llama Calypso. ¿Vale? Calypso, sí. Vale. Dwayne Johnson, The Rock, ha colgado una foto en sus redes sociales con la claqueta que da inicio a el rodaje de Black Adam. Vale. La fecha de estreno, no sé si lo he mencionado en alguna otra ocasión, es el 29 de julio del 2022 y el director es el catalán Jaume Collet Serra. No sé si lo había dicho. ¿El qué? ¿La noticia esta o el...? No, que Jaume Collet Serra era el director de Black Adam. Era el director. Pues, yo no lo recuerdo, pero lo había leído por ahí, eso sí. Pero no recuerdo. Pues nada, tenemos al... Jaume Collet Serra. A ver qué punto le da, ¿no? Porque Jaume Collet Serra, director de películas más o menos thrillers con acción, la verdad es que, bueno, y alguna película de terror, sobre todo en sus principios. Sí. Que también se hablaba de una segunda parte de La Huérfana, aquella de la... Sí, pero creo que no la dirige él. No, bueno.
Y... La que sí que ha dirigido era la aventura fantástica Jungle Cruise, que es de Disney, con The Rock y con la Emily Blunt, pero que por la pandemia se retrasó el estreno y en principio tendría que caer este año, pero no sé qué va a hacer Disney con esa peli al final. Más cositas. Vamos a tener una peli nueva de Asterix y Obelix en acción real. No va a ser ni de animación 3D como ha sido la última. Se va a titular The Middle King. En principio la traducción sería el rey mediano, entiendo. Y no va a adaptar ningún álbum, ningún cómic. No va a estar basada en ningún cómic. A cargo de la guión original, ¿no? Sí, eso es. A cargo de la dirección de la película va a estar Julian Canet, que también va a hacer de Asterix, y Gilles Lelouch va a hacer de Obelix. Con lo cual, a diferencia de las otras pelis donde Gerard Depardieu encarnaba a Obelix, pues en esta no. Y va a ser la primera vez que se ha sustituido por otro actor. Debe estar ya un poco mayorcete para andar pegando mamporros. Creo que sí. O igual no le ha interesado, no sé. Igual no le caben los pantalones ya de Obelix. Está dedicado a las viñas que tiene y claro, eso es mucho trabajo. Sí. Bueno, sobre todo probar las clases de vinos. En verdad creo que hay alguna acusación de acoso sexual o alguna cosa que ha recaído sobre Depardieu, me suena, y no sé si tiene algo que ver en que él no retome el papel de Obelix o directamente no se lo han ofrecido, no sé. Malamente. Yo Gerard Depardieu, como la verdad es un personaje muy especial, ¿eh? Yo lo conocí en Sitges y la verdad es que daba miedo este hombre. Sí. Tiene una pinta un poco chunga. La acción de la... Dime. No, que decía que no por chunga, sino por su manera de ser, que bastante agresivo. Por eso que tiene que ser bastante peculiar su forma de ser. Bueno, pues la acción de esta peli transcurre en China. En principio se iba a rodar en China, pero con el tema de la pandemia han decidido trasladar el rodaje entre Francia y Marruecos. En papeles secundarios vamos a tener a Vincent Cassel haciendo de César y a Marion Cotillard haciendo de Cleopatra. Y el estreno está previsto para el 2022, o sea que empiezan a rodar ya. Sí. Vale. La verdad es que... no sé, yo creo que de Asterix y Obelix he visto dos. Una salía la guapísima Mónica Bellucci haciendo de Cleopatra. Yo he visto eso, la primera y la segunda y la verdad es que todas son un poco horrorosas, ¿eh? Son bastante flojitas, sí. Sí. No son gran cosa. Y bueno, lo que pasa es que son películas hechas para el mercado francés, sobre todo para rentabilizarlas en el mercado francés, y ahí sí que funcionan muy bien. O sea, allí va todo el mundo enfebrecido. Pero en España, por ejemplo, que se venden álbumes de Asterix a porrillo, pues, no han gustado, yo diría que ninguna. Hombre, yo he visto algunas y la verdad es que son muy flojitas, ¿eh? Pero yo creo que sí que van funcionando, ¿eh? Porque si no hubiesen tenido estreno, porque hay pelis muy locales. En Francia ganan mucho dinero con esas películas, claro. Sí. Pero que si no hubiesen tenido el funcionamiento suficiente aquí en España, directamente no las estrenan, porque hay otras pelis francesas que no salen de su tierra. Y sin embargo, yo creo recordar que las 4 anteriores partes de Asterix y Obelix sí que han tenido estreno en España. Sí. Bueno, es que, a ver, Santi, en España tiene estreno casi todo. Es decir, bueno, casi no todo. creas, ¿eh? No, pero a ver, nos llegan, si me lo permitís, ahora en plan así, ¿no? Bodrios nos llegan de todas las esquinas. Sí. Lo que pasa es que nos llegan grandes películas también de todos lados, eso por supuesto, ¿no? Santi, sigue, porque si no te quedarás sin poder. Sí. Bueno, vale. Sony ha llegado a un acuerdo con Netflix para que después de la ventana del estreno de las pelis en cines, estas vayan a parar a Netflix en exclusiva.
Con lo cual, las pelis de Spider-Man y los spin-offs, o sea, la nueva de Spider-Man que está por estrenarse, la de Venom y la de Morbius, se van a ver en Netflix en lugar de verse en Disney Plus. Pues muy bien, ¿no? Porque yo tengo Netflix y no tengo Disney Plus, o sea que bueno. Por eso. Bueno, de todas formas, yo estos 3 títulos creo que... Bueno, la de Spider-Man seguro que voy a cine. Y Venom y Morbius imagino que también. Más cositas. Ha dicho un directivo de Warner Media, que es quien maneja el cotarro entre Warner, HBO y tal, que van a cambiar la estrategia y en lugar de que las pelis se estrenen de forma simultánea en cines y en HBO, que primero van a pasar por cines y en principio estarían unos 45 días, un mes y medio en salas antes de que debuten en HBO Max. Entre ellas, pues Black Adam, la antes mencionada, o The Batman, que tiene previsto estreno para el año que viene. Y para acabar, se rumorea que vamos a tener una serie de animación para adultos de Deadpool, con calificación R, igual que las películas. Irían a parar a la plataforma Hulu, y como Hulu no opera en España, aquí la podríamos ver a través de Star. Sí. De momento es un rumor, no está confirmado. De confirmarse, casi con toda seguridad, la voz de Deadpool en la versión original de esta serie de animación la pondría Ryan Reynolds. Muy bien. Pues bueno, de sí, la mayoría de series y cosas de Hulu, sobre todo series, se pasa por Stars, ¿eh? Casi, por lo que he visto, se pasa por Stars. Es que Star se ha convertido como un contenedor de todos los contenidos adultos que tiene Disney, y claro, Hulu no parece ser que ya no desembarcará aquí en España, entonces todo lo que produzcan en Estados Unidos para Hulu pues caerá en Star. Sí, creo que aquí el meter demasiadas, bueno, ya hay muchas a nivel de plataformas, pero no sé si caben muchas más, porque llega un momento que miras la programación y salvo alguna serie que sea propia de ese mismo canal, que digas, hostia, la tengo que ver ahí, pero es una tontería porque luego ves todo lo que es el paquete de cine y tal, y es que todos más o menos tienen lo mismo, unos unas cosas, otros otras, pero es todo lo mismo. Y de series, a ver, que sí que hay series que te dan ganas de ver, pero al final esperas que las pasen por otro canal o lo que sea, o por otros medios. Sí, no, salvo lo que tengan en exclusiva, pero bueno, Hulu no creo yo que se lo traigan para aquí, y además Disney Plus, con la inclusión de Star y todo el catálogo, ha subido de precio. Han incrementado un poquito el precio, o sea que ya la estrategia de lo de traerse Hulu para aquí no lo van a meter por Star y ya está. Seguramente, exacto, utilizan otra plataforma. Pues bueno, pues hasta aquí la sección de Super Movies. Y nada, tenemos minuto y algo para despedirnos hasta la semana que viene. Como decías, esta semana se estrena la de Mortal Kombat. Sí, y hablaremos... esta semana se estrenará Mortal Kombat en cines. A ver qué tal este reboot que está producido por James Wan. Sí, ya por eso. Bueno, a priori, a ver qué pasa con esta película. Pues nada, nos despedimos. Marcos Ordóñez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, feliz semana. Santi Serrano, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En la parte técnica, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Adiós. Adiós. Adiós.